Nos parece importante señalar que el presente video solo es una opinión personal y el hecho de señalar como mal autor a una persona no significa que su obra deba ser considerada de igual manera por los demás. De ese mismo modo, mencionamos que al cuestionar la obra de estos autores es porque las hemos leído antes y por eso emitimos las siguientes opiniones, sin dejar de lado que hablaremos de autores que han publicado bastantes novelas y no mencionaremos a ningún escritor que esté dando sus primeros pasos en el campo de la novela histórica. Gracias. La novela histórica o la novela con tintes históricos es un género que nos ha acompañado desde hace siglos, debido a que, mediante la literatura, los autores procuran brindar una distinta perspectiva de la historia de su nación, sin dejar de lado que ofrecen cierto contexto de un determinado periodo y, claro, muchas veces son complementadas con diferentes elementos ficticios en favor de ofrecer una lectura mucho más amena. Si hablamos de novelas históricas o con tintes históricos, no podemos dejar de lado Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Los Miserables o Memorias de Adriano, solo por mencionar algunos ejemplos, sin dejar de lado que en México existen grandes novelas históricas, muchas de ellas escritas por personas que vivieron aquellos acontecimientos o que vivieron en aquella época, y otras que son el producto de cierta investigación documental. Sin embargo, en México también hay autores de novela histórica que, aunque han publicado bastantes obras y gozan de una enorme popularidad, sus textos tal vez no puedan considerarse como lo mejor que se ha escrito. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta los peores autores de novela histórica en México. Lamentablemente, don Eugenio es un autor que se nos adelantó en el camino hace un par de semanas, mas no por ello diremos que toda su obra fue buena. Veamos, sucede que hace varios años escribió una novela llamada El Abogánster, basada en la historia de Bernabé Jurado. Se trata de un libro bastante bueno y divertido, lleno de sátira política y comedia, que a pesar de sus muchas inexactitudes históricas, es una lectura bastante disfrutable, debido a que el autor no se tomó en serio ni la historia ni su libro. En cambio, la gran mayoría de sus obras dejan mucho que desear, a causa de que intenta contar una historia de forma casi solemne, y eso no es lo suyo. Varios de sus libros, como Hidalgo, Entre la virtud y el vicio, Marieta, Leona Vicario e incluso Victoria, su novela más famosa, dejan mucho que desear, sobre todo la última, que es una historia innecesariamente extensa, donde el autor busca mostrar una seriedad que simplemente no tiene. Sin duda que don Eugenio fue muy talentoso escribiendo novelas con tintes cómicos. Lamentablemente, la seriedad y la solemnidad no eran lo suyo. Debido a que estos detalles son mínimos, ocupa el último lugar en esta lista, y la verdad, su obra sí puede ser del agrado de muchos lectores, aunque los siguientes, vaya que son un caso especial. Vamos a hablar de Alejandro Bazáñez Loyola. Se trata de un autor poco conocido, al parecer, aunque ha publicado bastantes obras y ha participado en distintas conferencias. De sus obras destacan Santana, México Cristero, Vientos de Libertad y Juárez, ante la Iglesia y el Estado. Y más allá de que en todas sus novelas hay muchísimas confusiones con fechas y nombres de personajes históricos, llama la atención que todos esos textos son más de lo mismo. Lo más penoso de sus obras es que todos sus personajes, ya sean los históricos o los inventados por él, son exactamente iguales, abusivos, enfermos y sobre todo machistas. Destacan ejemplos como que convierte a hombres como José María Morelos o a Juan Álvarez en unos déspotas
que menosprecian a las mujeres en todo momento, y además el autor se la pasa justificando tales actitudes, diciendo que son hombres y tienen derecho a hacer lo que gusten con las mujeres. No aconsejamos leer más de uno de sus libros, debido a que, al leer uno, ya se han leído todos. De hecho, no aconsejamos leer uno solo de sus textos. Leopoldo Mendívil López. Ya antes hemos hablado de este autor, incluso hemos sugerido algunas de sus novelas, debido a que si bien no son para tomarse en serio, sí son bastante divertidas. El problema con este autor es que, como ya hemos dicho antes, ha perdido el camino por completo y ha terminado creyendo que sus novelas cuentan acontecimientos totalmente verídicos, lo que el propio autor ha decretado en incontables entrevistas. Lo peor es que esas ideas se aprecian claramente en otras de sus novelas, donde no se cansa de mencionar que los acontecimientos históricos sucedieron justo como él lo menciona, y si bien sus novelas son muy sencillas de leer, actualmente ya perdieron elementos interesantes que presentaban y simplemente parecen un intento de libro de historia bastante mal hecho. Francisco Martín Moreno. Sabemos que es predecible la inclusión de este escritor en el listado. Sin embargo, no podemos omitir que Francisco Martín Moreno es la suma de los problemas de todos los autores ya mencionados, es decir, intenta que su obra sea tomada demasiado en serio. Todos sus personajes son extremadamente mundanos y machistas, y sobre todo suele pensar que lo que él cuenta en sus novelas es la verdad. De hecho, llegó a declarar que los estudiantes más jóvenes deberían usar sus novelas en las clases de historia, lo que es alarmante, sin olvidar que se ha autonombrado historiador, sin dejar de lado que ha intentado escribir libros de no ficción, destacando 100 mitos en la historia de México y México engañado, donde intenta convencerse y convencer a los demás con sus falsedades. Veamos, si podemos decir algo en su favor, es que varias de sus obras están escritas de una forma muy accesible y hasta amena, aunque el contenido deja mucho que desear. Lo peor son sus últimas novelas, la saga Ladrón de Esperanzas, basadas en el gobierno de López Obrador, y dejando de lado lo que dice de dicho gobierno, lo peor es que tiene un personaje insoportable basado precisamente en el propio Martín Moreno, donde se aprecia su enorme machismo, intolerancia y ego, sobre todo esto último, debido a que en todo momento se alaba a sí mismo, alabando a su personaje, diciendo que es ingenioso, galante, sobradamente inteligente y además es la voz del pueblo. Sin duda que estas últimas novelas no son una crítica al gobierno, sino una serie de alabanzas a la propia persona del autor. Volvemos a insistir en que, si te gusta la obra de estos autores, está bien. De hecho, nosotros hemos leído buena parte de la misma y por eso presentamos estos comentarios, aunque tal vez haya mejores opciones en la actualidad. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.